Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y nos acompaña esta noche la hermana Olga Lidia y la hermana Sayán Yamilé también. Por ahí anda mi nieto, el hermano Nael Yusef, con el hermano Samuel López. Bien, pues vamos a avanzar con el tema, hermanos, que hemos estado comenzando desde el día de ayer, desde el sábado. Comenzamos con este tema de la imagen de Dios y esperamos en el Señor poder, hermanos, ser claros, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta noche necesitamos, como siempre, la ayuda de tu Espíritu Santo. Nosotros, Señor, no podemos solos. Sin la ayuda tuya es imposible poder compartir, transferir, Señor, la bendición, la palabra que sea edificante, Señor, para tus hijos y para tus hijas. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos de tu gracia, Señor, y te rogamos que nos envíes de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar acerca de lo que es la imagen de Dios. Hemos estado explicando con la ayuda del Señor este tema, de manera que hemos explicado que la palabra imagen tiene que ver con el parecido, con la semejanza, que de alguna manera una imagen es una réplica de algo, en este caso de Dios. Es el perfil, son las características que contiene o que están dentro de la creación de Dios en el ser humano. Es la forma, la imagen es una forma, es una apariencia. También en la Biblia la palabra imagen, como viene de estas dos palabras, una hebrea y otra griega, viene de la palabra hebrea tselem, que también es estatua, y de la palabra eikon, que de ahí viene la palabra ícono. Entonces, de aquí, hermanos, empezamos también que encontramos que la palabra imagen es una representación, es una copia, es un modelo, es una figura, es una semblanza. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios en el ser humano, estamos hablando por lo menos de 4 o de 5 puntos, que son en cuanto a la imagen de Dios en conocimiento, en justicia, en santidad, en autoridad y también, hermanos, en esa capacidad de crear. Entonces, es lo que hemos estado hablando esta semana, pero ya hablamos de otros puntos que también, cómo se va distorsionando la imagen de Dios en el ser humano a medida que el pecado va avanzando en la humanidad. Entonces, y hablamos por último de la ceguera, para que no le resplandezca la luz del Evangelio a la gente. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo o Cristo es la imagen de Dios. Él es el que vino a representar a Dios, hermanos, a esta tierra. Jesucristo vino a presentarnos el modelo. Él es el modelo de cómo es Dios. Entonces, para conocer un poco más acerca de cómo es Dios, necesitamos estudiar la vida, ¿verdad? La forma como el Señor se condujo, hermanos, y lo que hizo en favor de la humanidad. Pero entonces vamos a hablar este día de la reivindicación de la imagen de Dios en el ser humano. Reivindicación, ya hemos dicho, ¿verdad?, que es recuperar, que es cuando hay una recuperación, una renovación,
una restauración. Entonces necesitamos que se restaure la imagen de Dios. El enemigo, a raíz de la caída del hombre, empezó a distorsionar la imagen de Dios en el ser humano. Desde luego que con el permiso del ser humano. Porque las actitudes, las formas de vida del ser humano le han dado de alguna manera autorización al enemigo para dañar la imagen del hombre, hablando de la humanidad. Pero el Señor a eso vino. Nuestro Señor Jesucristo a esto vino, hermanos, para deshacer las obras del maligno, las obras del diablo. Aquí vamos a ver, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y veamos, hermanos, cómo la imagen del diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, de la bestia incluso que hablamos, ¿verdad?, estos días, allá en Apocalipsis, se va impregnando, se va imprimiendo en el ser humano. No porque sean creación de él, sino porque el hombre le ha dado esa autorización al enemigo para que haga con su vida lo que él le parezca. Por eso dice aquí, en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ahí hay que explicar, hermanos, que practicar es ejercitarse. Practicar es mantenerse viviendo, disfrutando, deleitándose, hermanos, en el pecado. Y en eso hace que una persona pertenezca al diablo. Y entonces la Biblia le llama hijos del diablo. De alguna manera, si un hijo viene a tener la imagen de su padre. Por ejemplo, el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque ustedes las obras de vuestro padre hacen. Entonces, cuando el ser humano hace las obras del maligno, las obras del diablo, hermanos, viene de alguna manera a ser imagen de él. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿en dónde va a deshacer las obras del diablo? En la vida del ser humano. Para eso fue que apareció el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es la imagen de Dios. Bueno, permítame usar esa palabra, una réplica del Dios eterno. Es la apariencia de Dios, la forma de Dios. Es el modelo que Dios ocupó para expresar su amor y para que supiéramos que el Padre nos ama, que el Altísimo ama a la humanidad. Entonces, hermanos, la imagen de Dios, a raíz de que Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, va al infierno, al lago de fuego, y resucita, hermanos, entonces hace posible que el ser humano pueda recuperar la imagen de Dios. Esto de alguna manera nos habla de que podemos entrar una vez más a ese lugar de delicia, hermanos, a ese lugar de deleite que es el huerto del Edén, por medio de Cristo Jesús. Podemos entrar al paraíso, podemos entrar a esa dimensión espiritual de deleitarnos en el Señor. Entonces, hermanos, eso nos hace o nos trae la esperanza de que la imagen de Dios es recuperable. Así que si usted se ha apartado del Señor, si alguien dice: yo no sé cómo hacerle para recuperarme, para volver otra vez a ser lo que era yo en Cristo, porque yo antes hacía esto y hacía aquello, yo antes le servía a Dios. Este es el tiempo para recuperar la imagen de Dios. Pero se tiene que recibir a Cristo en el corazón.
y el Señor va a empezar a hacer la obra desde adentro. En 1 Corintios capítulo 15, verso 49 nos dice la palabra del Señor: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, del hombre terrenal, la imagen, hermanos, distorsionada, ¿verdad? Humana, pero que se perdió allá en el huerto del Edén, dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Pero por medio de quién? Por Jesucristo. Porque nadie subió al cielo, nadie fue hasta allá, como en el caso, digamos, de Moisés, cuando Dios le dijo que subiera al monte Sinaí, y allá en el monte Sinaí, hermanos, en medio de nubarrones, el Señor lo trasladó, lo llevó a una dimensión celestial y le mostró el tabernáculo, la imagen pues del tabernáculo, cómo iba a ser el diseño del tabernáculo, y entonces Moisés recibió órdenes de Dios de que lo hiciera exactamente así. Entonces nadie subió a ver cómo es la imagen de Dios. El que lo vio y el que sabe cómo es el Señor Jesucristo, el cual vino a mostrarnos que Él, como Hijo de Dios, sabe el gran amor que el Padre tiene por la humanidad, y el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios, hermanos, nos ayudan pues a que vaya formándose en nosotros la imagen de Cristo, y nosotros, al parecernos a Cristo, tendremos la imagen del Padre. Entonces debemos regresar al huerto del Edén, a las delicias, a deleitarnos. Eso es interesante. Ahí hay un punto que yo no lo desarrollé, pero la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarnos en la presencia del Señor, hermanos, es necesario para que podamos, hermanos, llegar a esa dimensión del huerto de las delicias. Y entonces ahí, en la presencia de Dios, podremos recuperar la imagen de Dios en nosotros, pero no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios esfuerzos religiosos, no por sacrificios humanos que nosotros hagamos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos solos. Y eso, hermanos, lo tenemos nosotros que asimilar, que nosotros no podemos solos, pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses 4:13. Entonces Jesucristo vino a recuperar, primero a mostrar la imagen de Dios, porque Él es la imagen de Dios. Pero Él vino a que todo aquel que cree en Él pueda recuperar la imagen de Dios. Eso debemos anotarlo ahí, ¿verdad? Colosenses 1:15. Mire, Él dice: es la imagen del Dios invisible. Porque Dios es espíritu. Dios no tiene, aunque ve, fíjese qué tremendo que Él ve, pero no tiene los ojos como nosotros, así. Toca, pero Él no tiene las manos como nosotros. Él es espíritu. Dios es espíritu. El Altísimo es espíritu. Nadie le ha visto. Ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Pero Jesucristo vino a mostrarnos la imagen del invisible. Porque Él es el primogénito de toda creación. Así que si nosotros queremos
alcanzar la imagen del Dios invisible. Y cuando hablamos de eso ya dijimos qué significa imagen. Si queremos parecernos al Altísimo, al Padre, si queremos parecernos más a Dios y menos a la bestia, hermanos, a la imagen que el anticristo quiere impregnar y quiere imprimir en la humanidad, necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón, oír la palabra de Jesucristo, hermanos, y entonces en nosotros se va a ir formando la imagen de Dios, como aquella hermosa mariposa que primero, hermanos, es un gusano, ¿verdad? Pero se le llama oruga. Y va, hermanos, por los árboles como un gusano. Cualquiera que lo ve dirá, es un gusano. Como aquel que ve a un cristiano y dice, es un humano. Mire, humano y gusano riman. Pero le pueden ver a usted sin ninguna gloria, sin ningún resplandor. Usted lo ven como cualquier otra persona. Pero esa oruga de la cual le digo, se va acomodando en una parte de algún árbol, de alguna rama, hermanos, y de pronto empieza a formarse alrededor de esa oruga como una bolsa. No recuerdo cómo se llama esa crisélida, algo así. Y se forma. Entonces, hermanos, ahí dentro está la oruga. Pasa el tiempo y adentro de esa bolsa, hermanos, se está formando una hermosa mariposa. ¿Quién iba a decir que un gusano le iban a salir alas? Y que cuando sale de ese capullo, ¿verdad? O no, de esa bolsa, hermanos, entonces sale una hermosa mariposa, preciosa, y vuela, y emigra de un lado a otro. Ahora, hermanos, eso nos habla a nosotros del gran poder de Dios. Nos habla de la maravilla de cómo el Señor puede transformarnos, porque eso que ocurre en una mariposa se llama metamorfosis. Es decir, eso es una transformación que ocurre desde el interior. El gusano, esa oruga, va siendo transformada desde adentro. La transformación no empieza de afuera. No es dejando de pintarse y dejando de ponerse pantalones, no es dejando de hacer, ¿cómo decir?, de todas esas cosas o mandamientos humanos, sino que es desde adentro, cambiando las actitudes, la mente primeramente, y después el corazón. El Señor empieza a hacer una transformación y la imagen de Dios se va formando dentro del ser humano. Hay un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, una llenura del Espíritu Santo, una llenura de fe, de amor. Hermanos, y entonces la imagen del Dios invisible se va formando dentro de nosotros. Por eso es que dice la Biblia que debemos amar a nuestros enemigos para que seamos como nuestro Padre Celestial que está en el cielo. O sea, como nuestro Padre Celestial, pues. La imagen del Padre se va formando. ¿Cuándo? Cuando vamos amando a nuestros enemigos, cuando ya no nos cuesta trabajo perdonar a aquellos que nos han ofendido. Mientras todavía no perdonamos, la imagen de Dios está formándose, está en un proceso. Dios nos mete en un proceso. Mire cómo dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras
a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mire, Él, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es exactamente, hermanos, Dios. Por eso dice que es la expresión. Ni más ni menos de cómo es Dios, de su naturaleza. Y entonces dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Cristo Jesús, si es el resplandor de la gloria de Dios y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, lo recibimos en nuestro ser entero, hermanos, entonces vamos por dentro de nosotros, se va a comenzar a gestar, a producir una transformación. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, mañana, hermanos, que nos va a ir transformando el Señor de gloria en gloria. Entonces, San Juan capítulo 5, verso 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesucristo vino y todo lo que hizo, lo hizo porque vio al Padre. Quiere decir que para ver la imagen de Dios, del Padre, tendríamos que ver, hermanos, todo lo que Jesucristo hizo. Entonces, una de las cosas que el Señor hizo es venir a deshacer las obras del diablo. Dice luego, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Yo lo que estoy hablando esta noche, hermanos, es que Jesucristo nos vino a revelar al Padre. Jesucristo nos vino a revelar el corazón del Padre. ¿Cómo es el Padre? Su naturaleza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, las oportunidades que el Señor nos da a diario. Entonces, mis hermanos, vamos a ver acá, nosotros en la iglesia, ¿verdad? Al finalizar cada servicio declaramos una bendición sobre la iglesia. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para empezar, 3 veces se menciona Jehová. Pero en ese texto, en esos textos, Números capítulo 6, verso 24 al 26, está la imagen de Dios en esa bendición sacerdotal. Y la imagen de Dios se refleja y se vislumbra y se ministra y llega a nosotros por medio de Jesucristo. A ver, Números capítulo 6, verso 24. Mire, dice: Jehová, el Padre, te bendiga y te guarde. Esa parte es el Padre. Jehová te bendiga, te cuide, te guarde, te proteja, te dé una cobertura. Amén. Estamos entonces declarando bendición, cobertura, protección sobre tu vida.
Pero luego, el verso 25, número 6, 25, dice, Jehová, o sea, el Hijo, el Cristo, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Y eso qué significa? Como Cristo es el resplandor del Padre, Él resplandece su rostro sobre nosotros. Es decir, imprime su imagen en nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Y al imprimir su imagen en nosotros, está imprimiendo la imagen del Padre. Hermanos, es que todo aquel que se relaciona y tiene una intimidad diaria con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a resplandecer, se le va a notar. Mire, Pedro, por más que lo quiso ocultar, la gente le decía, tú andabas con ellos, tú eras de ellos, tú hablas como ellos, le decía. Porque de tanto andar con Cristo, hermanos, algo se les pegó. Es que alguien dijo, hermanos, dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, entre más nos relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Cristo se nos va pegando, se nos va impregnando, se nos va imprimiendo. De manera que cuando venimos a ver, hermanos, solo de Cristo hablamos, solo de Dios hablamos. Por eso Pedro y a los discípulos, tú eras de ellos, tú hablas como ellos. Moisés, hermano, cuando estuvo 40 días, 40 noches estuvo, hermanos, entre las nubes, en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Él fue trasladado por esas puertas dimensionales que el Señor abrió para él, hermanos, y lo llevó hasta el cielo. Y le mostró desde el principio, porque Moisés fue el que escribió Génesis. De manera, hermanos, que Moisés se le imprimió el resplandor de Dios. Y cuando bajó del Sinaí, hermanos, su rostro brillaba. Y entonces Moisés lo que acertó a hacer, ¿verdad? Pues no sé, tal vez para evitar idolatría, tal vez para que los demás no vieran en él un semidios, se puso un velo. Pero él fue impregnado de la imagen de Dios, de la presencia de Dios, del resplandor de Dios. Entonces, cuando nosotros bendecimos con esta palabra, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, estamos diciendo que el Señor imprima su imagen en ti, te parezcas cada día más y más al Señor y tenga de ti misericordia. Entonces ahí entra la misericordia también de Dios. Y luego dice, Jehová, el Espíritu Santo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, necesitamos la administración del Espíritu de Dios, la administración de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la administración del Padre. Y otras cosas que vamos a hablar el día de mañana con el favor del Señor, para que sea recuperada en nosotros la imagen de Dios. Mire, el enemigo quiere poner su imagen en el ser humano. Ya vimos, ¿verdad?, que la Biblia dice que el anticristo va a querer que los moradores de la tierra le hagan una imagen. Los hombres. ¿Para qué? Porque busca imprimir la imagen suya de la bestia, un ser irracional, un ser voraz, feroz.
en la mente, en el corazón del ser humano. Pero Dios quiere que recuperemos la imagen que se perdió en el huerto del Edén. Y a eso vino Cristo, a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen de Dios. La imagen de Dios se había distorsionado, pero el Señor vino a revelar al Padre, a revelar la imagen del Padre. ¿Cómo es el Padre? Porque mucha gente sigue teniendo un Dios ogro, un Dios que es religioso, un Dios que dice una cosa pero hace otra, porque eso es lo que reflejan muchas religiones. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En las iglesias se predica el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la restauración de Dios en el ser humano, desde los púlpitos. Y en las bancas y en la silla dicen amén. Pero cuando un hermano cae o una hermana falla, alguien no está bien delante del Señor, aquella persona es relegada, desechada, aborrecida, no la toman en cuenta, la pisotean, es lo peor. Entonces, una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se practica. De manera, mis hermanos, que no es esa la imagen de Dios. La imagen de Dios está en Cristo. Aquel que cuando le llevaron a la mujer adúltera y dijeron, mira, la encontramos en el acto, Moisés dijo que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Pues el Señor estaba escribiendo en la tierra, hermano. Y entonces estaba escribiendo una nueva historia. Estaba escribiendo, tal vez, hermanos, no sé, misericordia. Y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre. Porque habemos mucha gente que nos atrevemos a señalar los errores de otros cuando nosotros mismos hemos cometido otros errores. Y hay personas que tratan de justificar su error por el error de otros. Si aquel cometió, ¿por qué yo no? ¿Qué ignorancia más grande la de querer justificar nuestros errores porque fulano de tal cayó, cometió? Pero también, hermanos, si alguien falla, es nuestro deber darle la mano, como Cristo. ¿Qué le dijo a la mujer cuando le dijo a todos esos hombres y a todas esas personas que estaban con piedras en las manos, dispuestos a matarla? Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos fueron redargüidos y se fueron. Y el Señor Jesús se dirigió a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no hay nadie, ya no hay ninguno, Señor. Bueno, dice, ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Entonces, esa es la gracia y la misericordia del Señor. Ese es el Dios que adoramos. El Dios ese ogro, el Dios ese que está esperando que tú cometas un pecado para caerte encima y ponerte un pie y matarte porque te mereces el infierno, te mereces ir al lago de fuego. Ese no es el Dios que conocemos. Por eso Cristo vino. Por eso dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Sin embargo, muchas religiones y predicadores lo que predican es condenación.
Pero hoy estamos aquí hablándote que el Señor vino para recuperar la imagen de Dios para ti, para que tengas esa oportunidad de volver al Señor, que tus pecados sean perdonados, que tu vida sea fortalecida, que seas ministrada y ministrado, y que por dentro comience una transformación como el de la oruga, y llegues a ser, hermanos, llegues a volar, como dice el canto. Yo no recuerdo cómo va, el de viene el día que yo volaré, algo así. ¿Cómo? Viene el día en que yo volaré. Más arriba. Y mis alas yo levantaré. Bueno, algún día voy a tener yo también mi cantante como el apóstol, y le voy a decir, a ver, hermana, canta tal canto, o al hermano. Bueno, hermanos, entonces, miren, digámosle al Señor que nos ayude, que nos ministre. Si usted yo no me expliqué en algunas cosas, por lo menos que esto le quede claro. Jesucristo vino a recuperarnos la imagen de Dios. Por lo tanto, sigamos en una relación con Él. Mantengámonos unidos al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre cada día. Llenémonos del Espíritu Santo, porque solo no vamos a poder. Con una religión no podemos. Si alguien quiere tener religión, hermanos, por favor, no, el Ministerio Viva la Familia no queremos ser una religión más. Queremos ser un grupo de hijos de Dios, que estamos unidos para servirle, para adorarle, para ser transformados por Él. Y el día que se toque la trompeta, podamos irnos con Él. Estamos preparando una novia para el Señor. Porque para que se pueda casar la novia, hermanos, con el Señor, debe tener la imagen de Dios. No puede casarse si no está vestida de la imagen de Dios. Oramos al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús yo te suplico que tu Espíritu Santo enseñe, ministre, traiga revelación, Señor, a aquellos que no entienden lo que estamos diciendo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos recibir la revelación tuya y podamos desarrollarnos como aquella hermosa oruga, Señor, que fue transformada desde adentro. Ayúdanos que tengamos una metamorfosis en nuestro espíritu, en nuestra alma, y que se vaya reflejando en nuestra conducta, en nuestras actitudes, y vayamos reflejando la imagen de Dios en este mundo. Tu palabra dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ayúdanos para ser imitadores de ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues déjenme saludarles un momento a los hermanos. Hermana Laila Ochoa es la que tengo aquí. Hermana Rosario López, Dios les bendiga allá en Puebla, hermanas. Espero que estén bien. Hermana Aniluz también, Dios me la bendiga. Dios bendiga a Sandy Lisbeth, a Ángel Alberto Torres, al hermano Boni STC, que nos ve desde, no recuerdo, hermano, si usted nos ve desde Chiapas, ¿verdad? Tuxtla Gutiérrez o ¿cómo se llama? Allá donde hay un café riquísimo, San Cristóbal de las Casas, parece que es. Dios le bendiga, hermano Boni. Amén. Y no sé si hay algún otro hermano que nos esté, que esté escuchando la palabra del Señor. Saludos a todos. Les quiero invitar para el día de mañana. Mañana, si Dios lo permite, estaremos cerrando esta serie de temas acerca de la imagen de Dios.
Y hermano, yo sé que no soy el mejor predicador que puede haber, ¿verdad?, en el mundo, ni en México, ni en Tabasco, ni en Cunduacán, pero lo hacemos con todo nuestro corazón y esperamos pues poder contribuir en la edificación de la iglesia. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios los guarde y que pues podamos vernos el día de mañana una vez más aquí en este mismo canal, a la misma hora, con la misma gente. Y no sé si hay algún otro hermano que esté, bueno, por ahí debe estar el hermano Manuel Suárez. No sé si esté Kevin, Jade por ahí, Marta, Elena Suárez, Santiago, no sé. Los hermanos de Comalcalco, la hermana Leticia de allá de Libertad. Si no están conectados, pues esperamos que se conecten después y vean el video y sean edificados, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que sigamos adelante. Que pasen buenas noches.